Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a buscar, hermanos, en Filemón, su versículo 4 hasta su verso número 12. Gloria al Señor. Ahí vamos a meditar en esta tarde. Gloria al Señor. Filemón, su capítulo 1, ya que nada más tiene un capítulo, del verso 4 hasta su verso número 12. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre de Cristo Jesús. Filemón, versículos 4 hasta su verso número 12. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Repito, Filemón, versículo 4 al verso 12, decimos de la manera acostumbrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido cortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya, y ahora además prisionero de Jesucristo. te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. unidos en el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oramos al Señor. Padre de la gloria, gracias por este momento especial, Dios mío, que nos encontramos con nuestros hermanos, con tu siervo, Dios mío, en esta hora. Permítenos este momento para compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das para estar en este lugar y que sean palabras, Dios mío, en la cual edifique, Señor, a la iglesia, que edifique a mis hermanos en el nombre poderoso, y aparta todo aquello que no es tuyo y danos la sabiduría y la inteligencia, el discernimiento y el conocimiento de tu bendita palabra, la cual sin ti nada somos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria al Señor. Vemos, ¿verdad? En esta historia habla de tres personajes. Pablo, gloria al Señor. El segundo es Filemón y el tercero es Onésimo. Cada uno de ellos, hermanos, nos describe, ¿verdad?, algunas características. Y hermanos, Pablo, gloria al Señor, le escribe, hermanos, esta carta a Filemón. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, cuántos de los que estamos aquí en nuestra juventud mandamos carta? Porque hoy en día, hermanos, la juventud de hoy pues ya no se esmera para escribir, hermanos, una frase hermosa para la novia, ¿verdad? Sino que ahorita nada más con un mensaje de WhatsApp. Y a veces nomás decir te amo, le escriben, ¿verdad?, un corazoncito. Ya saben, ¿verdad?, el significado. Es decir, hoy en día, hermanos, se va recortando. Pero para aquellos que en algún momento en su juventud mandaron cartas, yo le comentaba a algunos hermanos que en lo personal me tocó todavía, ¿verdad? No quiere decir que ya estamos viejitos. Pero nos tocó, hermanos, mandar carta. Y tenía que esperar, hermanos, un mes para la respuesta de mi esposa. Incluso ahí todavía tenemos, ¿verdad?, unas bolsas de cartas, hermano. En lo cual a veces la curiosidad de volver a releer, ¿verdad? Abrimos las cartas y decimos, qué tanta miel tirábamos en aquel tiempo, ¿verdad? Gloria al Señor. Creo que algunos de nosotros nos identificamos, ¿verdad?, que en algún momento mandamos carta. Bien, Filemón es una carta privada de intercesión, hermano, en la cual Pablo interviene para
amados hermanos, para intervenir en esta situación que más adelante vamos a ver por qué Onésimo, que en aquel tiempo, hermano, era esclavo de Filemón. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hubo, hermanos, sucedido para que Onésimo se saliera, hermanos, de a donde estaba con Filemón? Por ello, queridos hermanos, esta carta, hermanos, Filemón es una carta privada de intercesión donde interviene Pablo, escrita por Pablo, probablemente, hermanos, desde Roma, y enviada, hermanos, a Filemón, a Colosas, una aproximación entre el año 60 y 61 después de Cristo. Pero en primer lugar, para que usted pueda entender esto, en primer lugar vamos a ver algunos datos acerca de Filemón. Porque aquí, hermanos, describe a un personaje donde Pablo envía esta carta a esta persona llamada Filemón. Filemón, hermanos, era un hombre rico, cristiano, que incluso, hermanos, son muy escasos, hermanos, a las personas ricas, hermanos, que realmente sean cristianos. Porque usted sabe, hermanos, gloria al Señor, que muchas veces tener riquezas a veces se complica o es, hermanos, una barrera en la cual el hombre o la mujer o la familia puede, hermanos, gloria al Señor, buscar y servir a Dios como conviene. Hemos conocido algunas historias como el joven rico, hermanos, la cual amó más las riquezas que venir, hermanos, y seguir, hermanos, a Cristo Jesús. Pero Filemón, hermanos, era un cristiano, era un rico cristiano. Era propietario, hermanos, de esclavos en aquella época. Parece que fue, hermanos, convertido Filemón bajo el ministerio de Pablo, la cual parece, hermanos, que la Biblia dice en el versículo 3, hermanos, que se reunían en casa, hermanos. Por eso esto es bíblico. Cuando se hacen cultos en los hogares es bíblico. Miren lo que dice el verso 3. Hermanos, cuando Pablo, hermanos, usted sabe que antes de, hermanos, de decir el asunto de una carta, hermanos, al iniciar la carta, hermanos, se empieza, hermanos, con un saludo. Y mire, el verso 3 dice, del verso 1 al verso 3 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, versículo 2, y a la amada hermana Apia, y dice Arquipo, nuestro compañero de milicia, y dice, y a la iglesia que está, dice el verso 2, en tu casa. Alaben el nombre de Cristo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir que, hermano, aquel grupo, hermanos, de hermanos se congregaban, hermanos, gloria al Señor, en la casa de Filemón después de haberse convertido, hermanos, a través de un mensaje del apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Filemón era un hombre muy benévolo, es decir, era un hombre muy bondadoso y muy amable. Tenemos, hermanos, una gran dicha que, hermanos, dentro de la congregación, de los hermanos que se reúnen, hay gente, hermanos, gloria al Señor, muy bondadosos. Bondadosos para el prójimo, bondadosos para la obra del Señor, hermanos. Yo me he encontrado con personas que probablemente no sepan cantar, no sepan dirigir, no saben predicar, no saben evangelizar. Pero, hermano, eso no quiere decir que sean personas, hermanos, aunque se escucha muy feo la expresión, inútiles, sino que son útiles porque fuimos llamados para, en el momento que usted está aquí es porque Dios lo llamó con un propósito. Y hermanos, y así como hay predicadores, directores, así como hay personas que les gustan, hermanos, evangelizar y tienen esos talentos y esos ministerios, también hay personas, gloria al Señor, bondadosos, en la cual, hermanos, apoyan a los ministerios, apoyan a la obra y apoyan, hermanos, a los hermanos, a las familias. Y Filemón, hermanos, era un hombre de ellos. Era, hermanos, bondadoso y amable. Veamos lo que dice el verso 5 y hasta el verso 7. Porque Pablo escuchaba, hermano, y por eso es muy importante, después de que, hermano, hayamos aceptado a Cristo y nos hemos convertido, es muy importante el testimonio entre la congregación, entre la familia, ante la sociedad, de dar, hermano, ese fruto. Porque hay personas, hermanos, que tienen ese criterio, tienen esa mentalidad, y por eso al principio le decía, me quedé en eso en la mente grabada, que para algunos
somos inútiles. Para algunos ya estamos muertos. Para algunos, hermanos, no hay nada que nos resucite hablando espiritualmente. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, hermano. Para eso apareció el Hijo de Dios, hermano. Para rescatar lo que se había perdido. Para dar vida, hermanos, al que está muerto espiritual. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Es por eso es muy importante que cuando en el momento en que usted haya aceptado a Cristo y comienza a seguir su camino, usted da ese buen testimonio como un cristiano. Por ello dice el verso 5, porque oigo, es decir, hermanos, que se acercaban a Pablo para contarles. Y dice, oigo del amor. Y eso es muy importante. Que el creyente, hermano, una vez convertido, una vez, hermano, transformado, hermanos, prevalezca este fruto muy importante, que es uno de los frutos del Espíritu, el amor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El amor, y la base de todo es el amor hacia Dios. Acuérdense lo que dice la palabra. Hermanos, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ahí depende de todo. Cuando amamos a Dios realmente, amamos, hermanos, a la esposa, ama usted al esposo, ama a sus hijos, ama a su familia, ama al prójimo, incluso amamos a nuestros enemigos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice, porque oigo del amor, y luego dice, y de la fe que tú tienes. La fe es muy importante porque a través de la fe, hermanos, podemos ser salvos. Acuérdense que dice que por gracia somos salvos. Y no es, hermanos, por obras, sino por fe, a través de creer y de haber creído en el Hijo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Dice que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, cuando refiere a todos los santos se refiere, hermanos, a todos los hijos de Dios, incluso ahí va, hermanos, los siervos de Dios. Y versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Es decir, que tanto el amor tiene que dar fruto, así nuestra fe en Cristo Jesús tiene que dar fruto. Dice, en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros a través de Cristo Jesús. Y el verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Alaben el nombre del Señor. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué bueno, hermano. En Filemón resaltaba esto, el amor y la fe. Y esto llevaba para animar, para, hermanos, para levantar el ánimo de muchos cristianos. Bendito sea el nombre de Cristo. Pablo, hermanos, nunca estuvo en Colosas. Filemón tuvo que haberlo conocido en alguna parte, posiblemente en Éfeso, ya que, hermanos, de Colosas a Éfeso no estaba muy lejos. Esto era Filemón. Ahora, número 2, datos acerca de Onésimo. Es por quien interviene Pablo con Filemón acerca de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo y era esclavo de Filemón. Pero Onésimo comete un grave error. Onésimo le roba a su amo Filemón. Se dice que probablemente haya sido algunas cosas o algunas posiciones. Y huye, hermanos. Usted sabe que el ladrón tiene que huir, no se tiene que quedar en el lugar. Y este hombre huye, hermano, después de haberle ocasionado daños a Filemón, y huye hacia Roma. Veamos lo que dice el versículo número 18. Dice, cuando Pablo le dice a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ocasionó daño, hermanos, hacia Filemón. Bien, la esclavitud, hermanos, era una realidad económica y social. Y se dice que era aceptada, hermanos, en el mundo romano. El esclavo, hermanos, era propiedad de su amo, sin tener derechos. Y bajo la ley romana, hermanos, fíjese, escuche bien, un esclavo que cometía daño a su amo y huía, se dice que bajo la ley romana podía ese esclavo ser, si lo encontraran, claro, ¿verdad? Podía ser severamente castigado. Incluso, hermanos, llevarlo a la muerte. Esa era la sentencia
para un esclavo. Por ello, Onésimo, hermanos, a cometer un daño a su amo, decide huir hacia Roma. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hay muchos, hermanos, casos como esto en la vida actual, hermanos, gentes que le ocasionan daño, hermanos, a sus patrones, trabajadores, le roban a hermanos a sus patrones, le hacen cualquier daño. Y algunos hermanos pues optan, ¿verdad?, por irse, por dejar abandonado el área de su trabajo. Pero eso, hermanos, sucede, hermanos, en el mundo. A lo mejor alguien de los que estamos aquí en el mundo fuimos esa clase de personas, hermanos, que agarrábamos cosas ajenas. A lo mejor algunos de los que estamos aquí, hermanos, en el mundo, cuando estábamos perdidos, nos gustaba, hermanos, agarrar la gallina, el pavo, y cuando viene a darse cuenta la dueña ya ni su luz, ¿verdad? Ya no está el pavo. A lo mejor eso nos gustaba hacer, robar, pero que gracias a la misericordia del Señor, hermano, nos quitó esa maña, nos quitó ese pecado, nos quitó, hermanos, eso, porque para obra, hermanos, ya no lo hacemos. Acuérdense que cuando Pablo le dice, hermanos, a los hermanos de Éfeso, dice, el que hurtaba, mejor trabaje. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien, al llegar a Roma, hermanos, Onésimo se encuentra, hermanos, al apóstol Pablo. Y a través de su mensaje, Onésimo se convierte. A veces, hermano, nos hemos encontrado con personas. Yo recuerdo hace años, hermanos, fíjese, un joven. Íbamos, hermanos, a apoyar, hermanos, a un hermano de colaborador que tenía. Íbamos en una camioneta con los hermanos, bendito hermano, Dios bendiga a esos hermanos que cuando dicen, hermanos, vamos a apoyar tal lugar, van. Y recuerdo, hermanos, que íbamos en la camioneta bien lleno. Y nos encontramos, hermanos, con un muchacho de 22 años que iba caminando, hermanos, de donde salimos hasta allá eran como media hora a pie. Y le digo a los hermanos, detengan la camioneta, pobre muchacho está caminando, fíjense. Y vamos a darle ray. Y se sube el muchacho. En fin, cuando llegamos al culto, hermano, ya no lo dejamos que se fuera, sino te invitamos al culto y se metió. Y ahí se quedó, hermano, y en la administración, hermano, el hermano pasa adelante y acepta a Cristo, hermano. Luego se quedó para platicar conmigo, me dice, pastor, yo quiero comentarle algo. Usted me vio, dice, caminando por ahí, dice, pero yo iba con un objetivo hacia tal lugar. Pero fue más bien Dios que los puso a ustedes para que yo no cometiera esa fechoría y viniera con ustedes y me entregara a Cristo. Y le digo, ¿y qué fechoría ibas a cometer? Dice, pues nada, hermano, simplemente me iba yo a robar una chamaca. Sí, hermano, iba con la intención de llevarse a una muchacha, hermano, aprovechando que sus padres, hermanos, no estaban para llevar. Pero ¿cómo es el destino? A veces hay gente, hermanos, que llegan a un culto o, hermanos, en la calle, hermanos, se topa con un pastor. Hay gente, hermanos, que tratan de decir, voy a salir y ojalá no me encuentren ningún cristiano. Pero cuando menos lo espera, parece ser, hermanos, que los encuentra alguien y le comparta la palabra y, hermanos, y que a través de un mensaje, hermano, esa persona se convierta. Y Onésimo, hermano, a través de un mensaje del apóstol Pablo, hermano, Onésimo se convierte. Por eso es importante, hermano, que después de ser convertido, de aceptar a Cristo, comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque esa es la prueba más segura de que la persona haya cambiado. Yo no digo que de la noche a la mañana hay un cambio, una transformación, pero por eso es importante llenarse de la palabra. Es por eso importante oír también la palabra. Acuérdese que la fe proviene de oír la palabra, oír, hermano, de la palabra de Dios, de escuchar de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted, hermano, y que bendito sea Dios, el propósito, la visión que tiene el pastor Luis Valente, hermano, usted lo aproveche de escuchar el mensaje, porque a través de la palabra dice la expresión en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad,
y la verdad nos hará completamente, ¿qué cosa? Libre. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por ello, hermanos, Onésimo, cuando escucha el mensaje del apóstol Pablo, se convierte. Incluso Onésimo más adelante llega a ser un discípulo de Pablo. Versículo número 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Es decir, amados hermanos, que Pablo veía, hermanos, a aquellos que los comenzaba a discipular, les comenzaba a dar enseñanza como sus hijos espirituales. Acuérdense de Timoteo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y hermanos, y Onésimo más adelante, hermanos, llega a ser, hermanos, un discípulo de Pablo. Por ello, Pablo, cuando comienza a tratar con Onésimo, usted sabe, y creo que cada uno de nosotros es obvio, es lógico que a la primera ocasión, hermano, quizás usted no ponga su confianza con esa persona. Usted tiene que conocer, usted tiene que tratar, usted tiene que platicar, usted tiene que convivir. Y cuando a través del tiempo, a través que pasa, hermano, los días, usted empieza a tratar con esa persona, comienza a darse cuenta que ya no es el mismo de antes y que usted ya puede confiar con él. Así Pablo hizo con Onésimo. Y una vez que Pablo vio un cambio, una transformación en Onésimo, entonces, hermano, por lo lógico, la lógica es que Onésimo le haya contado a Pablo, hermanos, lo que Onésimo lo que había hecho con su amo. Y una vez que Pablo se entera, entonces diciendo, bueno, ahora, aunque yo tengo derecho ahora, pero vamos al orden. Vamos a escribir una carta. Y se lo vamos a escribir y se lo vamos a mandar a Filemón. Para que Filemón sepa que tú has cambiado. Que tú estás dando frutos dignos de arrepentimiento. Y por lo cual motivo no me es conveniente de tenerte aquí. Aunque yo quisiera, y eso le explica en la carta a Filemón. Aunque yo quisiera tenerte aquí porque eres muy importante, eres muy útil. Fíjese, anteriormente por eso dice, hermano, cuando le escribe a Filemón, dice el verso 11, en cual en otro tiempo te fue inútil. Y la palabra inútil se refiere, hermano, ahora, para usted, ¿qué cosa es ser inútil, hermano? Muchas veces decimos, pues que no sirve para nada. No, sí sirve para varias cosas. Pero cuando Pablo está diciendo inútil, hermano, se está refiriendo a una área. Y esa área era de honestidad, de confianza y de sinceridad. Que en aquel tiempo era inútil. No se podía más confiar en Onésimo. Pero ahora Pablo, al ver, hermanos, el testimonio, el cambio, la transformación, entonces Pablo le dice a Filemón, en un tiempo te fue inútil, pero ahora, tanto como a ti, para mí, ahora este muchacho o este hombre ha sido útil para cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y es por ello, amados hermanos, que Pablo interviene, intercede y le escribe esta carta de intercesión, pidiéndole a Filemón que lo perdone. Fíjese, que lo perdone. Ahora yo les hago una pregunta y eso va para nosotros. Por ejemplo, han sucedido casos. Aquí hay hijos y aquí no son, los hijos no son así. Pero ¿cuántos hijos le han robado a sus padres? Yo recuerdo a mi mamá, hermano, nos ponía así pruebas y nos ponía el dinero ahí. Pero allá nos estaba viendo con un cinturón. Porque si agarramos, de seguro nos iba a dar. ¿Cuántos hijos le roban a su mamá, a su papá? Pero hay algo más grande. Que muchas veces dice el hijo, le voy a castigar, no le voy a dar nada. Pero el amor sobresale y dice, aunque me hayas hecho y me hayas hecho daño, como padre, como madre, te perdono, porque eres mi hijo. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Hay casos que a veces, hermanos, nos gusta que nos perdona a alguien, pero muchas veces nos cuesta nosotros perdonar a alguien. ¿Qué pasaría si alguien le hubiese hecho daño como Onésimo a Filemón? ¿Usted le perdonaría? Con todo respeto a las hermanas que están aquí. Hay mujeres, no los que están aquí. Hay mujeres, ¿cuántas veces le han dicho a su esposo? Te perdono, pero eso sí, jamás voy a olvidar las cosas. Te perdono, pero jamás olvido. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?
Y miren, hermanos, ¿seríamos capaces de perdonar a alguien de todo corazón? Dice, sí, perdono, pero ya la confianza la perdió. No, es que cuando se habla de perdón es restaurar todas las áreas que han sido dañadas, hermanos, por un error, por una falta o por un pecado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y Pablo aquí le está pidiendo a Filemón y le está diciendo que lo perdone. Y no solamente lo perdone, sino que lo acepte. Y que está en él, que ya no lo vea como un esclavo, sino que lo vea como un hermano en Cristo Jesús. Para eso, hermano, ¿se da cuenta? Entonces, hermano, si hubiese sido otro tipo de persona, Filemón, es más, ni hubiese roto la carta, hermano. No lo hubiese recibido. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero Pablo conocía a Filemón realmente como era. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ahora, Pablo, ¿por qué, hermanos, intercede por Onésimo? Y con esto voy a terminar. Porque si usted no ve una evidencia de alguien, usted no va a recomendar a alguien que no ha cambiado y que le va a causar problemas a usted por recomendarlo. Usted tiene que ver, hermano, los frutos, como decía al principio. Y Pablo vio algunas razones, hermanos, en Onésimo, y por lo cual se atrevió a mandar esta carta a Filemón e intervenir por él. Miren, número 1, es que en Onésimo hubo un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero. Cuando hablamos de arrepentimiento verdadero, también hay arrepentimientos falsos. Esos son los de los dientes para afuera, hermano, pero no del corazón sincero. Es decir, que cuando alguien se arrepiente verdaderamente es porque ha sido sincero. Y Onésimo estaba arrepentidísimo. Hermano, se había arrepentido sinceramente. Todo lo que había hecho, hermano, como cuando en una ocasión Pablo reconoce y se arrepiente, dice, yo hice todo eso por ignorancia. Es decir, que estaba reconociendo. Una persona que se arrepiente de corazón, hermano, es porque reconoce sus faltas, reconoce sus fallas, reconoce sus pecados. Y cuando reconoce, dice, ya no lo volveré a hacer jamás. Hay una sinceridad profunda en el corazón. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Segundo, cuando hay, hermanos, cuando hay un arrepentimiento, hay una sinceridad, y por lo cual no puede haber desconfianza. Y es muy importante, hermano, y esto es lo que pasó, hermano, y esto es lo que le agradó a Pablo, es que Onésimo haya confesado. Hay una expresión que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y verso 10, que si confesáramos con nuestra boca. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, también Pedro, hermanos, de pie ante los judíos le hicieron arrepentíos y convertíos, para que de allá arriba vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo Jesús? Es decir, número 2, vio una entrega hacia Dios. Número 2, vio frutos de arrepentimientos. Mateo 3:8, cuando dice hacer pues frutos dignos de arrepentimientos. Y la Biblia dice, Mateo capítulo 7, versículo 16, dice que por sus frutos lo conoceréis. Dice San Mateo 7, 16, dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17 y 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero Onésimo estaba dando buenos frutos. 3. Pablo sabía que Filemón moraba el Espíritu de Dios. Por eso decide escribir esta carta. Algo me llama la atención. Es que Pablo sabía que en Filemón existía el Espíritu de Dios. Y uno de los frutos, hermanos, del Espíritu es que es misericordia, amor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo?
moraba los frutos del Espíritu. La misericordia y el perdón era evidencia del amor fraternal que abundaba en su corazón de Filemón. La hermandad, hermanos, en Cristo Jesús borra todas las distensiones y errores cometidos. Ahora, como conclusión, ¿usted cree que Filemón recibió a Onésimo como Pablo le estaba diciendo que lo recibiera? Claro que sí. Y esto es un gran ejemplo por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora es el que intercede, no es María, como muchos dicen que es la mujer que intercede por nosotros, sino es Jesús que intercede. Él conoce verdaderamente cómo éramos en el mundo, pero hoy nos conoce quiénes somos, conoce su corazón, conoce sus pensamientos, amado hermano, amada hermana, joven que estás en este lugar. Él nos conoce realmente quiénes somos. Él conoce si realmente hemos sido transformados, si nos hemos arrepentido, nos hemos convertido. Hay una expresión que dice San Juan que él, hermano, conoce sus ovejas y sus ovejas lo oyen y le siguen y le obedecen. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Él, como Pablo, ahora Cristo Jesús, Él pagó el precio en la cruz del Calvario y hoy aboga al Padre por nosotros, intercede por nosotros y roga al Padre, por lo cual, hermanos, la oferta de Pablo de pagar una deuda que no le pertenecía en favor de un esclavo arrepentido constituye un claro ejemplo de la obra del Calvario. Esta obra presenta el increíble poder de Cristo para restaurar vidas destrozadas. Incluye el encuentro personal con Jesús y el pecador que huye, así como la maravillosa reconciliación de dos creyentes que estaban distanciados por lo que había cometido Onésimo. Solo gracias al ejemplo del perdón de Cristo por medio de la cruz somos capaces de vencer nuestros rencores y errores y reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús y sobre todo, hermanos, con Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre de toda maldad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Yo le invito a que se pongan de pie. Cristo siempre está intercediendo por usted y por mí. Pero siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de nuestros actos, de nuestros pecados. Y que a través de Cristo Jesús, como dijo un día Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y comience a dar esos frutos de arrepentimiento, hermano, en Cristo Jesús. Él le va a ayudar, no la va a dejar sola, no lo va a dejar solo. Aunque el mundo diga lo que es, lo que diga lo que en el mundo éramos, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Oramos al Señor.